Buenos días, mis queridos hermanos. Amén. Buenos días. Gracias le damos al Señor porque es un placer compartir con los hermanos. Y esto me recuerda a mí en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dicen que los verdaderos siervos de Dios, ¿dónde se reunían? En las casas. No se reunían en el templo. ¿Y sabe por qué no se iban a reunir en el templo? Porque el mismo Señor Jesucristo hubo un momento que les dijo a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué representaba esa levadura cuando el Señor Jesucristo dijo guardaos de la levadura de los fariseos? ¿Qué representaba? Él le dijo guárdense de las falsas. Cuando él dijo guardaos de la levadura de los fariseos, les estaba diciendo en pocas palabras: guárdense de las falsas enseñanzas de los fariseos. Y para poderse guardar de esas falsas enseñanzas, ¿qué hicieron? Cuando recibieron el Espíritu Santo y salieron a pregonar el mensaje de salvación, ¿dónde los estaban reuniendo para que los nuevos conversos no fuesen contaminados con esa levadura de los fariseos? En las casas. Ellos podían reunirse en el templo. Sin embargo, es interesante de que ellos podían reunirse en el templo. De hecho, ellos iban solamente al templo a pregonar la verdad, pero no a adorar junto con aquellos que estaban realmente sumergidos en la falsedad de los engaños de la palabra de Dios. Y es por eso que vemos de que los primeros discípulos, ellos se reunían en las casas. Imagínense ustedes, la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que la palabra de Dios crecía y se fortalecía. ¿Sí o no? Amén. Y mientras más crecía y fortalecía, más los cristianos estaban dispuestos a abrir sus casas para recibir ¿a quiénes? A esos nuevos conversos y convertir sus casas en iglesias. Y realmente me gozo mucho el estar aquí en esta mañana con ustedes, mis queridos hermanos. De hecho, el nombre de estas dos iglesias que se han unido tienen un significado maravilloso. Primeramente, ¿cómo se llama esta iglesia? ¿Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre? La voz en el desierto. Y cuando ustedes piensan en esa palabra, la voz en el desierto, ¿qué les viene a ustedes a la mente? Juan el Bautista, Isaías 43, ahí el Señor profetizó de que iba a venir alguien que decía: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Y quién fue el que cumplió esa profecía? Juan el Bautista. ¿Y Juan el Bautista qué era lo que estaba haciendo? Preparando el camino ¿para quién? Para el que iba a venir detrás de él, que era más poderoso que él, y que él mismo dijo que él no era digno ni de desatar la correa de su calzado. Sin embargo, estamos unidos aquí en la iglesia de Maranata. ¿Qué significa Maranata? El Señor viene pronto. Entonces, cuando nosotros tomamos estas dos, la voz en el desierto y Maranata, significa que hoy tú y yo somos los Juanes Bautistas modernos, que con el espíritu y el poder de Elías tenemos que anunciar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como Juan el Bautista hace 2000 años, él predicó el bautismo y el arrepentimiento y preparó al pueblo para que recibieran al Mesías. Hoy tú y yo tenemos la misma misión: preparar a un pueblo para recibir al Mesías. Amén. Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, la voz en el desierto, unida con la Iglesia Adventista Libre Maranata. Recordemos que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes que nosotros continuemos, me gusta cantar un corito. Antes de empezar a predicar, quiero en estos momentos cantar un corito, y el corito se lo mandé al pastor David Mato. Un corito que me gusta mucho, se lo mandé por WhatsApp, que se llama Bienvenido, bienvenido, bienvenido seas tú. Vamos a cantarlo, el corito está en YouTube. Es un corito muy cortico que dura un minutico nada más, o menos un minuto creo. Pero es un corito de bienvenida para saludarnos. Déjame te muestro cómo nunca jamás volví a pagar renta en mi vida. Perdón. Mira, Perdón. lo que hice. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Yo te saludo, te doy la mano, yo te saludo, te
Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido seas tú. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido seas tú. Amén. 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 No se preocupen, a la salida los saludos a todos. Vamos entonces en estos momentos, yo desde aquí me voy a arrodillar para invocar la presencia del Señor, para que el Señor nos dirija en el estudio de esta mañana y que sea el Señor el que hable, porque hoy el pueblo de Dios necesita que sea Dios el que hable. Amén. El pueblo de Dios está cansado de escuchar palabrería, el pueblo de Dios está cansado de escuchar filosofía, de escuchar palabras de hombre. No, hoy es Dios el que va a hablar. Amén. Aquí me voy a arrodillar. Si alguien desea acompañarme, siéntase libre. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque en estos momentos, Padre querido, estamos aquí, un grupo de tus hijos reunidos, y hemos venido con el propósito de escuchar tu palabra. Hemos venido con el propósito de llenarnos de tu Santo Espíritu. Hemos venido con el propósito de que tú nos limpies de todo pecado, que tú nos llenes de tu Santo Espíritu y que tú nos cubra con tu manto de justicia, Señor. Amén. Te pedimos, Padre Santo, que ahora al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a entender lo que Él mismo inspiró a los santos hombres de la antigüedad a entender. Sabemos, Señor, que tu palabra no es de interpretación privada y no queremos la interpretación de Danley Rodríguez. Queremos la interpretación tuya, Padre. Por eso te suplicamos que humildemente una vez más tú me uses para proclamar tu palabra a mis hermanos, Señor. Para que mis hermanos puedan escuchar tu voz. Santifica mis labios con un carbón encendido del altar. Y pon en mí palabras de sabiduría, palabras de aliento. Pon en mi boca palabras de esperanza. Pon en mi boca palabras llenas del fuego de lo alto, Señor. Amén. Que sean palabras de fuego y que ese fuego pueda tocar nuestros corazones, Señor. Ya que te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Antes de empezar, quiero hacerles una pregunta a los hermanos y yo quiero preguntarles algo muy importante. El título de mi presentación en esta mañana se llama Comprometidos con la misión. ¿Y alguna vez ustedes se han puesto a analizar el por qué ustedes son adventistas del séptimo día? Porque yo puedo, por ejemplo, entrar a una iglesia y ser adventista, o quizás yo puedo entrar a una iglesia y bautizarme y ser bautista, o yo puedo entrar a una iglesia y bautizarme y ser pentecostal. Pero como adventistas del séptimo día que somos nosotros, ¿ustedes se han puesto a analizar el por qué ustedes son adventistas del séptimo día? Porque hay personas que se bautizan en la iglesia. Ay, yo pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día. Sí, pero ¿sabes lo que implica ser un adventista del séptimo día? ¿Sabes la responsabilidad que descansa sobre tus hombros por ser tú un adventista del séptimo día? Y quizás ustedes lo vean como una pregunta bien sencilla. Ustedes quizás lo vean como una pregunta, yo soy adventista porque espero la venida de Cristo Jesús y guardo el sábado. Pero la pregunta es, si usted es adventista del séptimo día, porque según usted dice que usted espera la venida de Cristo Jesús, entonces mi segunda pregunta es, ¿y cómo usted está esperando la venida de Cristo Jesús? ¿Y por qué la está esperando? ¿Sabían ustedes que hay adventistas del séptimo día que si hoy Jesús, hoy sábado, Jesús viniera por nosotros, ellos no quisieran que Jesús viniera hoy? Porque eso les estropearía los planes
futuros que tienen de que no, porque ahora estoy en plan de comprarme la casa de mi sueño, de comprarme el carro de mi sueño, es una casa grande con piscina, un carro grande, y ahora tengo el mejor trabajo del mundo donde voy a ganar bastante y donde voy a poder viajar y voy a poderme dar la vida que yo quiero. Hay adventistas que hoy por hoy en día, si Cristo viniera hoy por su pueblo, eso para ellos sería estropearle los planes que tienen. Así es. Por eso yo les pregunto a ustedes, mi querida iglesia, mis amados hermanos, ¿saben ustedes lo que implica ser un adventista del séptimo día? No es tomar el nombre a la ligera y decir, yo soy adventista porque me bauticé en una iglesia que se llama Adventista del Séptimo Día y ya yo soy miembro. Y mis nombres están escritos en el libro de la iglesia. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, entendemos que la iglesia adventista se formó en un contexto muy especial. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10, vemos de que el profeta Daniel en visión, el Señor le mostró de que fueron puestos tronos. Daniel vio en visión un anciano de días con ropas blancas, se sentó en su trono. Y el versículo 10 del capítulo 7 de Daniel dice que millares de millares asistían a ese juicio. Pero lo más interesante, dice en el versículo 10 de Daniel 7, que cuando este anciano de días se sentó, dice que se dio sesión a un juicio, que los libros fueron abiertos. Daniel vio ese momento. Daniel no estaba bajo el juicio investigativo en ese momento, pero Daniel vio que iba a haber un juicio donde todos los testigos iban a ser todos los ángeles del cielo. Donde el anciano de día iba a abrir un libro de registros, libro que la palabra de Dios dice que nuestros nombres, todos aquellos que se han bautizado y han entrado en el servicio de Dios, los nombres están en ese libro. El tuyo y el mío están en ese libro. Yo no sé si están en la página 7 o en la página 20 o en la página 50 o en la página 1000. Lo que sí sabemos es que en ese libro el nombre mío y tuyo está ahí. Y Daniel entendió cuando Daniel capítulo 8 versículo 14, el ángel le dice hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Los judíos entendían, de acuerdo a la fiesta del Yom Kippur, el día de expiación, los judíos entendían que el día de expiación era un día de juicio. Porque era un día en el cual se decidía si tú permanecías en el pueblo de Dios o si tú eras separado del pueblo de Dios. Entonces Daniel ve de que el ángel le dice hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Entonces cuando a Daniel se le dio esa profecía, en el año 457 antes de Cristo, cuando usted suma 2300 años, ¿hasta qué año nos llega? 1844. Y cuando nosotros comparamos con Apocalipsis 14, versículo 6, el apóstol Juan que vio un ángel que volaba ¿por dónde? El cielo. ¿Y qué tenía este ángel? El evangelio eterno. ¿Y qué era lo que anunciaba este ángel? La hora de su juicio. Temer a Dios. Darle gloria. Porque la hora de su juicio, ¿cómo? Ha llegado. Saben que hace un tiempo más atrás a la iglesia yo le di una serie en cuanto al juicio investigador. Y es muy interesante que la iglesia libre, la voz en el desierto, puede estudiar ese versículo 6 donde dice temer a Dios. Porque a mí siempre en la iglesia adventista me han enseñado
que temer a Dios es tener un temor reverente. Pero es interesante que Juan, cuando dice temer a Dios, la palabra que él utiliza en griego no es temor reverente, sino es temor de miedo. No es temor reverente, es un temor de miedo. Cuando usted le tiene miedo a algo, es miedo. Y es interesante que con mi querida iglesia, cuando yo compartí esta serie del juicio investigador, que la tenemos disponible en nuestro canal de YouTube, es interesante que los judíos, tomando ahora la fiesta del día de expiación, ¿alguien sabe que antes del día de expiación qué fiesta venía antes? El día de los... No. Que anunciaba la fiesta de expiación. Las trompetas. En el séptimo mes, en el calendario judío, el primer día del mes era la fiesta de las trompetas. Y esa fiesta de las trompetas anunciaban que 10 días después iba a venir la fiesta más importante del pueblo judío. Y esa fiesta importante era el día de la expiación. ¿Saben ustedes cómo se llamaba esos 10 días entre la fiesta de las trompetas, el primer día, y el 10º día? Que el 10º día era cuando comenzaba el día de expiación. ¿Saben cómo los judíos llamaban a esos 10 días? En hebreo los llamaban Yamim Noraim. ¿Y saben qué significa Yamim Noraim? Yamim Noraim significa días terribles. Esos 10 días los llamaban los Yamim Noraim porque eran 10 días terribles, porque la fiesta de las trompetas anunciaba que a partir de ese momento ya tú tenías que estar humillándote, arrepintiéndote, confesando tus pecados, porque en el día de expiación se decidía qué persona permanecía y qué persona se iba del pueblo. Por eso es que entonces cuando yo voy al libro de Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 14, en el versículo 6, y a mí Juan me dice, temer a Dios y darle gloria. Juan se está refiriendo a los días de la fiesta del Yom Kippur, el día de expiación o el día del perdón, cuando esos 10 días eran días terribles, eran días de temor. ¿Y por qué son días terribles? Porque, hermano, ¿quién de ustedes les gustaría ir a un juicio? Cuando usted le llega una citación de que usted tiene que presentarse en la corte, ¿usted se siente alegre? No, usted se siente nervioso y lo primero que le viene a su mente es ¿y qué pasó? ¿Y qué yo hice? ¿Y por qué yo voy a corte? ¿Y por qué me van a juzgar? ¿Y me van a meter preso? ¿O voy a salir al suelto? ¿Usted está preocupado? Imagínense ustedes que en un simple juicio humano, usted está preocupado. ¿Cómo usted se va a sentir sabiendo de que a partir de 1844, que fue que se terminó los 2300 tardes y mañanas, y se comenzó a proclamar el juicio investigador, porque Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y se dio el juicio y el anciano se sentó y los libros han sido abiertos y estamos viviendo bajo un juicio? Hermano, ¿quién puede estar alegre? Cuando en este juicio se está decidiendo mi vida, si me voy con Cristo para el cielo o si me quedo aquí en la tierra y soy destruido. Y la solemnidad de este mensaje, cuando los pioneros adventistas entendieron que estaban viviendo bajo el juicio investigador, eso fue una solemnidad tan grande para los pioneros adventistas, que bajo este juicio, mis queridos hermanos, ¿cómo yo voy a vivir mi vida? Yo no puedo vivir mi vida jugando con el pecado. Yo no puedo vivir mi vida echando por tierra el nombre de Dios. Yo no puedo tomar a la ligera los tiempos que estamos viviendo bajo el juicio investigador.
y que según lo que estamos viendo en las noticias proféticamente nos dicen de que Cristo está a las puertas, ¿cuánto hoy más que nunca yo no debería estar viviendo en santidad? Amén. En rectitud delante de Dios. Ya esto no es tiempo de estar jugando con el pecado. Esto es tiempo de que el pueblo de Dios esté humillado delante de Dios. Como dice Joel capítulo 2, entre la entrada y el altar lloren los ministros diciendo: Jehová, perdona el pecado de tu pueblo. Así es. Perdona el pecado de tu pueblo. Pero al mismo tiempo, dado los tiempos hoy que estamos viviendo, que sé que hoy más que nunca yo tengo que tener mi vida alineada a la voluntad de Dios, también me dice que yo tengo un compromiso, que si yo sé que yo estoy viviendo bajo un juicio, hay un compromiso, hay una misión. Y yo no me puedo callar este mensaje en no dar a conocer a otros los tiempos que estamos viviendo. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos, hermanos, terribles. El mundo hoy está confundido. Hoy la gente no sabe si son hembra, mujer, perro, gato, chivo. No saben. Así es. Hoy en día usted ve a una mujer que dice: señorita, no, señorité, porque yo ni soy ni hembra, ni soy macho, y si tú no eres hembra, ni eres macho, entonces, ¿qué tú eres? ¿Un extraterrestre? ¿Qué tú eres? Un loco. Hoy en día, a veces hasta para usted llamar a una persona y decir: señorita, por favor, o señor, por favor, usted tiene que tener cuidado, porque si le dice señor, lo puede ofender. Así es. Y hoy en día hay una locura que soy binario, no soy binario, yo no sé. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde las personas han perdido la razón. Hace poquito me quedé perplejo, pasmado, porque ustedes saben que hoy en día está el asunto del transgénero. El hombre que quiere ser mujer porque siente que dentro de su cuerpo hay un cuerpo de mujer atrapado y necesita liberar ese cuerpo de mujer y se transforma y se hace todas las operaciones y se convierte en una mujer. Lo mismo sucede con una mujer que se siente hombre, que siente que dentro de su cuerpo hay un hombre atrapado y necesita liberarlo y se empieza a operar para convertirse en hombre. Y hace poquito escuché una noticia donde este comentador decía: ya no solamente hay transgénero, ahora hay transiegos. Y dice: ¿cómo que transiegos? Una muchacha que nació con sus ojos normales, la muchacha ve, pero cuando era grande ella decía que dentro de su cuerpo ella sentía que ella tenía atrapado a una mujer ciega y que necesitaba liberar a esa mujer ciega. ¿Y saben lo que se hizo? Se operó los dos ojos, se sacó los ojos y la muchacha es ciega. Y uno dice: pero ¿hasta dónde? Y me recuerdo ahora lo que el pastor Mato dijo, cuando el pastor Mato dijo que el pecado te hace estúpido, el pecado no te deja razonar, el pecado no te deja pensar. ¿Cuántas personas en el mundo no hay ciegos que nacen ciegos y desearían por una vez en la vida, aunque sea ver, aunque sea por un minuto, y no pueden ver? Y esta muchacha que nació con sus dos ojos normales, con el tiempo ya grande, sintió que entre su cuerpo tenía una mujer ciega atrapada. Vamos a liberarla, quítenme los ojos para yo quedarme ciega. ¿Qué cosa es eso? Y cada día que pasa, mis queridos hermanos, el mundo se va sumergiendo en una oscuridad tan grande. Las personas se van sumergiendo tanto en el pecado, que la palabra de Dios nos dice que hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita estar buscando el poder de lo alto para cumplir la misión que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Amén. Mateo 28, 19 y 20, el Señor Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada tanto en el cielo como en la tierra. Vayan. ¿Y qué? ¿Vayan a dónde?
vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Dios nos ha encomendado una sagrada misión. Y ayer yo les estaba diciendo a ustedes que me duele cada vez que yo abro mi Facebook y entonces yo veo a la gente en la Estatua de la Libertad, un selfie, la Estatua de la Libertad. Señor, esto no es tiempo de selfie con la Estatua de la Libertad. Esto es tiempo de que usted utilice todos los medios al alcance, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, y le diga a la gente, Cristo viene pronto. Amén. Esto no es tiempo de que yo estoy en Roma y en Roma no, en Francia, y espérate, un selfie, la Torre Eiffel, y entonces, la pongo, la subo a Facebook para que todo el mundo vea de que yo estoy en la Torre de Eiffel. No, hermanos, esto es tiempo de que las personas sepan de que Cristo viene, que estamos viviendo bajo los días más terribles y más solemnes que jamás y nunca el ser humano haya vivido. Y nosotros hoy más que nunca como pueblo de Dios no podemos perder el sentido de la misión. Amén. Porque el perder el sentido de la misión es perder a Cristo de vista. Es perder el sentido de a lo que tú has sido llamado. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Vamos a buscar 1 Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. Dice el apóstol Pablo: porque aunque predico el evangelio, no tengo de qué gloriarme. Porque me es, ¿qué cosa? Impuesta. ¿Pablo tenía de qué gloriarse? Claro. Pero en la cruz de Cristo Jesús. Amén. Pero en este caso Pablo dice, no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. ¿Y cuál era esa impuesta necesidad? Predicar el evangelio. Y él dice, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciara. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice ay? Hermano, cuando alguien dice ay, ¿eso conlleva algo bueno? Nada. Esa palabra ay siempre conlleva algo malo. Nadie lo dice cuando está alegre, ay, no. Todo el mundo dice ay cuando está pasando algo malo. Lamentándose. O lamentándose. Y ahora Pablo está diciendo, ay de mí. Si yo no predico este evangelio. ¿Y saben por qué hay de mí? Porque una vez que yo conocí este evangelio, una vez que yo conocí la preciosura de la palabra de Dios, ¿cómo yo me voy a quedar callado ante el tiempo que estamos viviendo? Porque si yo me quedo callado, entonces el Señor me va a pedir cuenta a mí. Como en la parábola de los talentos, que el Señor vino y le dijo, ven acá, vamos a tener cuenta. ¿Qué tú hiciste con el talento que yo te di? No, sí, Señor, me diste 5 y lo multipliqué por 5. Amén, gloria a Dios. Dale, entra al reino. Tú, no, me diste 3 y lo multipliqué. Amén, gloria a Dios. Tú, no, me diste 1 y lo enterré. Mal siervo. Yo te di mi talento, no para que tú lo enterraras, yo te di mi talento para que tú lo negociaras. Así es. No para que lo enterraras. Yo te di mi talento para que tú lo multiplicaras. Y el Señor a nosotros nos ha dado talento. Y hoy más que nunca no podemos tener miedo ni tampoco pena de decirle a la gente lo que ha de venir.
Porque cuando venga el tiempo malo de verdad, que la gracia se cierre y las personas sepan de que tú sabías lo que iba a venir, ¿qué va a pasar cuando esas personas vengan a donde está usted? ¿Por qué tú nunca me dijiste de que esto iba a suceder? ¿Por qué tú nunca me lo hablaste? ¿Por qué tú nunca me advertiste para yo poder huir de la ira venidera de Dios? Esto no es tiempo de callar, hermanos. Esto no es tiempo de estar inactivos, no. Esto es tiempo de buscar al Señor como nunca antes para que el Señor nos llene del poder del Espíritu Santo, porque de la misma manera en que los discípulos de Cristo en el Pentecostés, después de Cristo ascendió, necesitaron el poder del Espíritu Santo para impulsar la obra, como hoy más que nunca no lo vamos a necesitar nosotros, cuando vemos de que cada día el mundo se hunde más en la oscuridad. Y hoy necesitamos un poder extra, como lo necesitaron los discípulos de antaño, para poder romper las cadenas del enemigo. Amén. Necesitamos un poder extra para que con ese poder que tuvieron los discípulos, cuando el Señor derrame ese poder sobre su pueblo, nosotros salgamos con esa gloria del Padre a arrebatarle las almas al enemigo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tito 3. Vamos a buscar Tito 1:3. Vamos a buscar Tito 1:3. No, Tito capítulo 1, versículo 3. Miren el sentido de responsabilidad que Pablo sabía de que el Señor había puesto sobre sus hombros. Dice: y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. ¿Cuándo fue que el Señor dio ese mandamiento de predicar el Evangelio? Antes de ascender al cielo, en el Monte de los Olivos, Mateo 28, 19-20. Así es. Ahí el Señor dio el mandamiento. Eso es un mandamiento. Y el Señor nunca dijo: bueno, si ustedes quieren, vayan. Él no lo dijo como una opción. Aquí no existe opción cuando se trata de predicar el Evangelio. Aquí se trata de compromiso. Y no sé cuántos de ustedes pasaron el servicio militar, pero yo en Cuba pasé el servicio militar. Y una de las cosas que a mí siempre me enseñaron en el servicio militar es que las órdenes no se discuten, las órdenes se cumplen. Cuando usted, el capitán, el teniente, o el general o el coronel le dice: esto usted tiene que hacerlo, usted no tiene por qué discutir la orden. Y eso me lo enseñaron en el servicio militar cuando en Cuba pasé el servicio militar. Las órdenes no se discuten, las órdenes se ejecutan. Y el comandante de las huestes angélicas nos ha dado una orden que no tenemos el por qué discutirla. Él dijo: id. Dice Hechos 4:31, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con temor, sin ningún temor. Hermano, y qué maravilloso de que si nosotros con esa misma fe que tuviesen ellos, nosotros orásemos y que esta casa temblase con el poder de Dios. Amén. Y que todos salgamos de aquí llenos con el Espíritu Santo, dispuestos a proclamar la palabra de Dios sin temor.
Ellos creyeron en la promesa. Ellos buscaron esa promesa. Pero para poder buscar esa promesa, ellos primero tuvieron que poner su vida en orden antes de poder recibir el Espíritu Santo. Porque, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Estaban unidos? Antes del Pentecostés ellos estaban desunidos. Disensión, robo, porque Judas estaba metiendo la mano en la tesorería. Problemas de que quién iba a ser el primero, quién iba a ser el segundo, quién se iba a sentar a la derecha, quién se iba a sentar a la izquierda. Y los discípulos para ese entonces ellos no estaban listos para recibir esa bendición de Dios. Así es. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros listos hoy? ¿Saben por qué muchas veces yo creo que Dios ha permitido que la iglesia adventista haya surgido, la iglesia adventista libre haya surgido? Nosotros ahora estamos en un proceso educativo. Así es. Y se lo voy a decir de esta manera. En los grupos de nosotros tenemos una hermana que es miembro, ella tiene como 60 años. Ella toda una vida ha sido adventista. Ella hace poquito conoció la iglesia adventista, ella si acaso llevará creo que un año y medio con nosotros. Pero ha llevado casi toda una vida dentro de la iglesia adventista. Y cada vez que nosotros, cada sábado que yo predico los temas que el Señor pone en mi mente, o muchas veces en las tardes cuando yo doy seminario y entonces después que doy los seminarios, que yo los comparto, esta hermanita, cuando yo hablo con ella, ella a mí me dice, yo en un año y medio he aprendido más cosas que en toda mi vida dentro de la iglesia adventista. Dice, esto a mí nadie nunca me lo había enseñado. Dice, yo estoy descubriendo cosas ahora nuevas. Yo digo, pero estas cosas que tú estás descubriendo no son inventos míos, son cosas que están en la palabra de Dios, son cosas que están en el espíritu de profecía. Y saben que yo le doy gracias a Dios de que la iglesia adventista libre haya surgido. ¿Sabe por qué? Porque en la última gran obra final, Dios necesita un ejército de obreros bien calificados y bien instruidos en la palabra de Dios que den el mensaje certero y preciso para estos tiempos. Amén. En estas semanas más atrás yo le he estado impartiendo a la iglesia cada sábado. Mis 3 últimas predicaciones fueron 3 temas acerca del bautismo que Dios aprueba. Y quizás a lo mejor usted diga, pero pastor, hablar del bautismo, eso que, hermano, yo he descubierto cada cosa interesante del bautismo. Yo llevo 30 años en la iglesia adventista, cuyos 30 años, 25 lo llevé con la conferencia y 5 años llevo con la libre. En 5 años yo he aprendido cosas y he descubierto cosas muy interesantes en cuanto al bautismo que se le ha ido presentando y compartiendo con los hermanos de la iglesia, que en los 25 años más atrás a mí nadie nunca me habló de eso. Aún yo fui estudiante de seminario. Yo estudié teología. Y a mí nadie nunca me habló la importancia y la solemnidad del bautismo como lo que yo he ido descubriendo, estudiando y lo que me ha presentado la hermana White. Y lo que yo he ido presentando es interesante que muchas veces, cada vez que yo presento un tema, cuando yo predico en vivo por Facebook Live y después los temas los subimos a YouTube bien editados, muchísimos hermanos me escriben, hermanos que pertenecen a la otra conferencia, pero ellos ven mis temas y les encantan los temas para la gloria y la honra de Dios, porque son temas típicos para estos tiempos. Sí, Constantemente me están escribiendo, necesito esos apuntes, necesito esas citas, porque eso lo voy a predicar en mi iglesia.
Y yo les digo, ten cuidado porque si tú predicas en tu iglesia vas a tener grandes problemas. Vas a tener grandes problemas. Y uno dice, bueno, el bautismo, sí, ya, doy la fe de Jesús, me bautizo. Eso no es así. Hasta el punto tal que yo he visto, he conversado con hermanos que me han dicho, ¿sabe que en toda mi vida que he llevado en la iglesia, yo llevo tantos años de bautizado? Y me han dicho, me han confesado, sí me han dicho, yo necesito bautizarme de nuevo. Y yo digo, ¿y cómo que tú necesitas bautizarte de nuevo? Dice, sí, porque ahora el conocimiento que tengo ahora, yo no lo tuve años atrás cuando a mí me bautizaron. Y cuando a mí me bautizaron creyendo yo que estaba dando un paso correcto, estaba dando un paso mal. Porque ahora que entiendo mejor el tema del bautismo y lo que implica el bautismo y lo que es bautizarse en el triple nombre, en el sagrado nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que conlleva eso, a mí nadie eso nunca me lo explicó. Y ahora que lo comprendo mejor y ahora que tengo esta verdad mucho más profundizada, yo necesito volverme a bautizar de nuevo. Así me lo han confesado, hermanos. Hace poco un hermano que conozco, él y su familia, que ellos pertenecen a la Biblia, ellos toda una vida han estado en la iglesia. Y esta hermana junto con su esposo, sus hijos nacieron en la iglesia. Y ahora la familia entera, ella con su esposo y sus hijos, quieren volverse a bautizar de nuevo. Porque dice, ahora es cuando tengo el conocimiento de edad, ahora es cuando yo he estado aprendiendo, ahora que yo tengo este conocimiento, ahora es cuando yo entiendo que debo de bautizarme. Porque cuando lo hice, no caminé correctamente con el Señor. No es que yo ahora esté invitando ahora a todos los hermanos y que ahora el pastor Mato prepare una palangana y diga que impida que yo sea bautizado y vamos a bautizar ahora. Pero para dar el último mensaje de amonestación al mundo, hermanos, Dios necesita un ejército de obreros que no estén atados a ningún compromiso. Y por eso es que nos llamamos adventistas del séptimo día libre, porque gracias a Dios podemos predicar estos temas libremente, porque en el otro lado no se podía hablar estas cosas libremente. Hermano, hoy pensar se ha convertido en una peligrosidad. Hoy las personas necesitan mantenerla a usted ignorante, porque mientras más ignorante usted sepa, es mejor y es más fácil de manipular y de conducir. Pero cuando usted comienza a pensar y usted aprende a pensar, hermano, usted se convierte en una persona peligrosa. Es un peligro ya. Porque cuando usted piensa, cuando usted comienza a pensar correctamente, usted empieza a cuestionar. Y cuando usted empieza a cuestionar, usted empieza a hacer preguntas. Y muchas de esas preguntas a usted no le van a dar respuesta. Yo he hablado con pastores de la otra conferencia que le he hecho preguntas y me han dicho, no te puedo dar respuesta. Y yo les digo, sí, yo sé que tú me puedes dar respuesta. Pero como estás bajo mando, como estás bajo el mandato de los jefes, no te conviene darme la respuesta para no tener problemas. Por eso es que el ejército que Dios necesita para poder terminar la historia de este mundo tiene que ser un ejército que esté comprometido con Dios, no un ejército que esté comprometido con institución. Porque cuando tú estás comprometido con institución, ya entonces tú no haces lo que dice Dios, ya tú haces lo que dice la institución. Y muchas veces la institución está completamente, y digo muchas veces para decir que por lo general la institución siempre está completamente opuesta a los planes de Dios. Porque
En 1888 el Señor tenía un mensaje para su pueblo, pero la institución no estaba alineada con Dios y terminó rechazando el mensaje de la justificación por la fe. Y terminó mandando a Elena G. White para Australia. La institución no estuvo de acuerdo en que Hudson White viajara a la parte sur de los Estados Unidos a predicarle a los negros americanos. Y Hudson White tuvo gravísimos problemas con la institución. Gravísimos problemas tuvo con la institución. Porque por lo general Dios quiere obreros, hombres y mujeres de fe comprometidos con Dios, pero no con la institución. Porque vuelvo y repito, muchas veces cuando la institución está mal, usted no le puede ser leal a una institución que está mal y agradar a Dios. Y cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, ahí es cuando empiezan los enemigos a salir. Porque en los días de Cristo Jesús, Cristo no estaba atado a la institución de su época. Cristo era un hombre de Dios libre e independiente de la institución, pero dependiente de Dios. Por eso es que muchas veces a cada rato le decían a Cristo, dinos con qué autoridad tú haces estas cosas. Así es. Porque tú no eres miembro de la iglesia, tú no tienes licencia ministerial, tú no tienes ningún diploma de laico. Dime bajo qué autoridad tú estás haciendo esto. Pero Cristo no necesitaba la autoridad porque Cristo ya tenía la aprobación del Padre. Amén. Aunque no tenía la aprobación de la institución, Cristo tenía la aprobación del Padre. Y hoy más que nunca lo más importante es que tú y yo no tengamos la aprobación de la institución, sino la aprobación del Padre. Amén. Para hacer las cosas que le agradan al Padre, no a la institución. Porque en los días del hermano White a la institución no le agradó el mensaje que Dios envió a través de John C. Waggoner. Y ellos por encima de la institución predicaron el mensaje. De hecho es muy interesante que en el libro de Elena G. White que se llama Materiales 1888, la hermana White dijo en ese libro, que son 4 tomos, que relata todo lo que pasó en el Congreso de 1888, cuando se rechazó el mensaje, el hermano White dijo, esperábamos que no hubiese necesidad de una segunda salida. O sea, la hermana White estaba esperando que si la iglesia adventista rechazaba el mensaje de la justificación por la fe, ella iba a tener que salir y formar otra iglesia aparte para predicar la verdad de Dios. Y ella lo dice en ese libro, esperábamos que no hubiera necesidad de una segunda salida. Vino 1901, lo que hablamos ahorita, lo que pudo ser y no fue. La iglesia estaba más preocupada por la reestructuración, por una delegación de responsabilidades, vamos a crear uniones, vamos a crear otro. Ellos estaban más preocupados por la institución, jerarquizarla más todavía y organizarla más todavía. Y en el cielo Dios estaba preocupado por derramar el Espíritu para terminar la historia de este mundo. Pero para ella era más importante organizar la iglesia que recibir el Espíritu Santo y terminar la historia de este mundo, hermanos. Hermano, esta obra es de Dios. Amén. Esta obra es de Dios. Y Dios puede dirigir, y Dios es el que dirige y organiza su obra, no el hombre. Así es. Por eso era que yo decía ayer, ¿qué organización tenían los apóstoles? Tenían asociación, división, unión, misión, campo, secretario. ¿Qué tenían? ¿Tenían esa organización? Ahora, la iglesia avanzó unida perfectamente. Así es. La iglesia avanzó en orden. ¿Sí o no? La iglesia avanzó en orden. Dice la sierva de Dios, Ellen G. White, en Testimonios Selectos, página 228, dice, el fin se acerca. Avanza como
sigilosa. ¿Y qué más? Insensible y Y silenciosamente. silenciosamente. ¿Cómo avanza el fin? Cuando ella a mí me dice que avanza sigilosa, insensible y silenciosamente, significa que para muchos cuando llegue el tiempo de verdad que haya que correr, a muchos les va a coger de sorpresa. Así es. No van a estar preparados. Dice, como el ladrón en la noche, la pregunta es, ¿un ladrón te avisa cuando va a ir a robar? No. Sin embargo, el ladrón cuando te va a robar, el primero te estudia la casa, cómo es, a qué hora sale para el trabajo, a qué hora llega del trabajo, cuántas ventanas tiene, cuántas puertas tiene, tendrá alarma, no tendrá alarma. Él hace todo un estudio y después que hace todo el estudio para robarte, entonces en el día menos que tú te lo esperas, ¿qué pasa? Te robó y no te diste cuenta. Yo les voy a decir algo, no sé si aquí ha pasado o quizás alguno de ustedes lo haya escuchado, pero en Cuba hubo familias que les robaron con la familia adentro durmiendo. La familia adentro durmiendo, entraron de noche sigilosamente, silenciosamente se lo llevaron todo y cuando la familia apareció por la mañana, ¡ey, el refrigerador dónde está! ¡Ey, el televisor dónde está! ¡Ey, dónde está! ¡Nos robaron! Con la familia adentro durmiendo. En Cuba, ladrones expertos. Gatos. Dice, como el ladrón en la noche, concédanos el Señor la gracia de seguir durmiendo por un poco más de tiempo. No, del no dormir. De no dormir por más tiempo, como otros lo hacen, sino que seamos sobrios y velemos. La verdad está a punto de triunfar gloriosamente y todos los que decidan ahora ser colaboradores con Dios triunfarán con ella. El tiempo es largo. Corto. Corto, perdón, disculpen. El tiempo es corto. La noche se acerca cuando todos seguiremos trabajando. No, nadie podrá trabajar. Entonces tengo que sacar un turno para el oculista, porque esto es como ya no veo bien ya. Entonces, se acerca cuando nadie podrá trabajar. Va a llegar un momento en que este mensaje va a parar. En que ya no se va a poder predicar más. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Testimonio para los ministros, página 300. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa. ¿Cuál etapa? Final. ¿Y en qué etapa estamos viviendo? Esta. La final. En la final. En 1844 muchos dicen comenzó el fin del tiempo, porque comenzó el juicio investigador. Hoy algunos teólogos dicen estamos viviendo en el final del fin del tiempo, porque la gracia de Dios está a punto de cerrarse. Dice, permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada. Mucha metodología humana hay metida en la obra de Dios. Mucho método humano. Contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dice, Dios no es el pastor, no es el anciano. Dice, Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando la rienda en sus propias manos. ¿Quién fue el que tomó las riendas del evangelismo en el libro de Hechos de los Apóstoles? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que le dijo a Cornelio cuando Cornelio estaba orando? Mira, allá en casa, allá en Jope,
hay un tal Simón el curtidor, pero se está quedando un tal Simón llamado Pedro, hazlo venir. ¿Se lo dijo el director de evangelismo? ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo. Y cuando Pedro subió a orar, que estaba orando, ya el Señor lo estaba preparando. Cuando le enseñó el lienzo de los animales que estaba bajando, ya el Señor lo estaba preparando, que ya iba a venir un grupo de personas y que él tenía que ir con ese grupo. Y cuando llegaron los hombres a tocarle la puerta, quizás a lo mejor Pedro al ver esos soldados dijo, me vienen a meter preso. Pero ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Ve con esos hombres. La pregunta es, ¿el Espíritu Santo le dijo para qué venían esos hombres? No. El Espíritu Santo le dijo a Pedro por qué él tenía que ir. No. ¿Y cuál era el propósito de por qué tenía que ir? No, porque Dios no da cuenta de sus razones. Así es. Y cuando Pedro llega a casa de Cornelio, Cornelio le relata, Pedro, mira, siéntate, sabe que yo estaba orando y me apareció un ángel y el ángel me dijo, mira, allá en Jope hay un tal Simón el curtidor y ahí se hospeda Simón, un tal de sobrenombre que se llama Pedro, y me dijo que quisiera venir para que tú nos hables a nosotros las maravillas de Dios. Pero Pedro no sabía por el camino que diciendo, me van a matar, me van a cortar el cuello estos soldados y que no me dicen nada porque ¿qué los soldados le van a decir a Pedro? Los soldados no pueden decir nada. Oye, ven con nosotros. Oye, ¿por qué? No hagas preguntas, ven con nosotros. Pedro decía, aquí mismo quedé, ya me van a cortar la cabeza. Pero cuando llegó a casa de Cornelio, Cornelio lo está esperando. Y noten qué maravilla, me gozo grandemente cuando Cornelio dijo, dinos ahora lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros. Eso está ahí en el capítulo 10. Y en el capítulo 11, ahí lo mandó a llamar la conferencia de Jerusalén. Oye, ¿qué tú haces metido en casa de Cornelio? ¿Qué tú haces metido en casa de un gentil? Los mismos apóstoles que... Tranquilo, señores. El Señor me llevó allá. El Señor Jesucristo tomó a Pablo. Camino a Damasco, Pablo se cayó el caballo, se quedó ciego, Jesucristo le habló y le dio instrucciones, mira, entra a Damasco, en casa donde está Ananías, y Ananías ahí en su casa, de pronto el Señor le dijo, vas a recibir a Pablo. ¿Cómo? El asesino ese, el verdugo ese, recibirlo en mi casa, ¿me va a matar a mí y a mi familia? No, tú recíbelo. Porque ese es un instrumento mío que va a llevar mi palabra. Él los persiguió a ustedes y los metió en la cárcel, pero ahora por causa de mi palabra, él va a ser el perseguido. Mis queridos hermanos, dice, los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Y mis queridos hermanos, ahí cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4, ahí vemos de que los apóstoles fueron investidos con el poder de lo alto. Pero la palabra de Dios me dice a mí en Apocalipsis 18:1 de que en estos últimos tiempos, antes que la obra termine, volverá a suceder lo mismo que sucedió en el año 31, en el día de Pentecostés. Porque Apocalipsis 18:1 me dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo poco poder. Mucho poder, gran poder. Gran poder, grande autoridad. Y dice, y la tierra fue iluminada. Un ángel que descendió del cielo, y ese ángel, su gloria era tan indescriptible que iluminó la tierra entera. Y la sierva de Dios entiende de que este ángel es el Espíritu Santo. Miren lo que dice ella. Dice, las profecías del capítulo 18 Apocalipsis pronto se cumplirán. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan abundantemente a los seres humanos consagrados que hombres, mujeres y niños
abrirán sus labios en alabanza y acción de gracia, llenando la tierra del conocimiento de Dios y de su gloria inigualable, como las aguas cubren del mar. Amén. Amén. Sigue diciendo, los que han mantenido el principio de su confianza firmes hasta el fin, estarán bien despiertos durante el tiempo cuando se proclame el mensaje del tercer ángel con gran poder. Amén. Dios una vez más, mis queridos hermanos, va a derramar su gloria sobre su pueblo, sobre sus hijos fieles. El pastor Matos en la lección de escuela sabática, él les leyó algo en Primeros Escritos, donde decía que la hermana White en visión vio a personas que se unían a una compañía libre. Y ella misma dice que lo mismo que sucedió en 1844 va a suceder de nuevo en el tiempo del fin, tomando también esa analogía, porque en 1844 el Espíritu Santo acompañó a la proclamación del mensaje del segundo ángel. Pero como Elena G. de White y todos los demás pioneros adventistas venían de diferentes confesiones religiosas, ¿qué hicieron las confesiones religiosas esas donde venían? Les prohibieron predicar ese mensaje. Les prohibieron, hermano. Y ellos, para poder predicar el mensaje que Guillermo Miller estaba predicando y que se habían convencido por los argumentos que Guillermo Miller estaba presentando, ¿qué tuvieron que hacer estas personas? Tuvieron que separarse de las iglesias que amaban. O los separaban. O los separaban. Pero no les interesaba que los separaran. Porque lo que les interesaba a ellos era predicar la verdad de Dios. Por eso es que Dios en estos tiempos, hoy más que nunca, necesita una compañía libre para poder dirigir la última proclamación final. Amén. Amén. Y para poder dirigir y darnos poder para terminar esta obra, primero necesitamos ser educados en la verdad. Porque cuando estábamos en la otra conferencia, la verdad se corrompió. Amén. Y tú no puedes predicar un mensaje distorsionado, cargado plagado de engaño y de mentira. Tú tienes que predicar un mensaje puro. Y para poder primero predicar y dar la última amonestación del mundo, nosotros primero tenemos que volver de nuevo a ser reeducados. Porque si no, no vamos a poder dar este mensaje. Miren esta otra cita y termino con esta otra cita. Comentario bíblico adventista. Tomo 7, página 995. Cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse Un fuerte clamor. en un fuerte clamor. Y a medida que la obra final sea acompañada con ¿qué? Poder, Gran poder y gloria. Gran poder y gloria. Por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. Amén. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. ¿Qué es lo que nos va a hacer la lluvia tardía? Nos va a fortalecer. Y nos va a preparar para pasar por el tiempo de angustia. Por eso es que hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita estar buscando ese poder. Porque sin ese poder no vamos a poder dar el fuerte pregón, ni mucho menos vamos a poder pasar por el tiempo de angustia. Así es. Tiempo de angustia que la palabra de Dios dice, cual jamás y nunca hubo en la tierra, mis queridos hermanos, desde que hubo el hombre. Y cuando nosotros vamos a la historia, mis queridos hermanos, nosotros podemos ver en la historia, aquellos que les gusta la historia, podemos ver de que en este mundo, en la historia de este mundo, han habido periodos de angustia, de gran angustia. Pueblos enteros completamente desaparecidos, barridos por epidemias, pueblos enteros completamente masacrados,
esclavizados. Sin embargo, este tiempo de angustia que viene es un tiempo de angustia en el cual no se compara con el tiempo de angustia que ha existido sobre la faz de la tierra en los diferentes periodos de la historia de este mundo. No se compara. Pero nos dice aquí que la lluvia tardía es la que nos va a fortalecer para poder pasar por ese tiempo de angustia. Así es. Mis queridos hermanos, por eso es que yo cada día estoy más convencido y le doy gracias a Dios de que Dios haya sacado a la luz el movimiento de adventistas libres. Somos adventistas libres para poder hacer la voluntad de Dios, libres para hacer la voluntad de Dios, libres para adorar a Dios como Dios dice en su palabra y en el espíritu de profecía, libres para poder decirle a este mundo de que mi Rey es Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mis queridos hermanos, y que Dios te guarde y permite el Señor de que cada día nosotros nos mantengamos fieles a Dios. No importa que seamos un grupito muy pequeño. Recuerden lo que yo les dije ayer. A veces Dios, para hacer su obra, no necesita de muchas personas. Recordemos la historia de Gedeón que tuvimos ayer. ¿Cuántas personas al principio tenía Gedeón? 33,000 personas. Y Dios dijo, no, esto es demasiado. Y de 33,000 personas se quedó con 300. ¿Se quedó con cuántas? Con 300 porque tenía 33,000 personas. Significa que 32,700 personas fueron despachadas. Dios, para hacer su obra, no necesita una multitud, solamente lo que necesita es un hombre o una mujer que se ponga en sus manos y verán cómo este mundo va a temblar. Una vez se le preguntó a este gran expositor de la palabra de Dios, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, y se le hizo esta pregunta porque Charles Spurgeon quería evangelizar Francia, y se le hizo esta pregunta al pastor Charles Spurgeon. Y le dijeron, ¿qué usted necesita para evangelizar Francia? Si hoy a ti te hicieran esta misma pregunta, ¿qué tú responderías? Yo quisiera escuchar alguna respuesta. Por ejemplo, si hoy a usted le hicieran la pregunta y le dijeran, bueno, mi querido hermano pastor David Mato, o mis queridas hermanitas, o mi querido hermano, ¿qué usted necesita para evangelizar los Estados Unidos? ¿Qué ustedes responderían? Bueno, yo necesito presupuesto. pastor, necesito un presupuesto, necesito cámaras, satélite, Todos los canales de televisión. que pueda, y tienen que ponerme una hora donde comunicarme con todos los países que yo voy a hablar, o con todos los estados, que hacer el cierren. timing desde el primer momento, o sea, para anunciar de que va a haber una mega campaña evangelística. Primero hay que ver el presupuesto con que contamos, para ver, porque si me voy a mover de ciudad en ciudad, en qué hotel me voy a alojar, cuáles son los carros que me van a llevar del hotel al lugar del evangelismo, donde están las cámaras, mover el personal de cámara. ¿No es así? Eso es pensar desde un punto de vista humano, administrativamente, desde el punto de vista empresarial. ¿Saben cuál fue la respuesta de Charles Spurgeon cuando le preguntaron qué usted necesita para evangelizar Francia? Charles Spurgeon dijo, necesito 10 personas. 10 personas para evangelizar Francia entera, los millones de franceses que estamos aquí. Sí, necesito 10 personas. Pero 10 personas con 3 características. ¿Cuáles son? Número 1, que tengan temor de Dios. Número 2, que estén separados del pecado. Y número 3, que estén llenos del Espíritu Santo. Y ustedes van a ver cómo Francia va a temblar. Pastor, Sí. perdón, ¿usted sabe qué por ciento Dios le pidió para que equivalen a 300 de los 33,000? ¿Cuánto?
0.92%. Ni 1%, pastor. Wow. Eso fue para hacer la obra del Señor cuando Gedeón fue a librar al pueblo delante de un batallón grande. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Les digo, no importa que seamos pocos o muchos, Dios lo que necesita son hombres y mujeres con estas tres características que dijo Charles Spurgeon: que tengan temor de Dios, que estén separados del pecado y que estén llenos del Espíritu Santo, y ustedes van a ver cómo va a temblar los Estados Unidos. Porque los apóstoles lo hicieron, los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, los apóstoles no tenían internet, no tenían Twitter, no tenían Facebook, no tenían YouTube, no tenían nada. Nosotros hoy tenemos YouTube, Facebook, Twitter, cámara, tenemos todo para poder llegar al mundo entero, pero nos falta lo que a ellos les sobraba: el Espíritu Santo. Y es por eso que el apóstol Pablo, hay un texto del apóstol Pablo donde el apóstol Pablo dice que debajo el cielo, bajo toda la creación, se predica el Evangelio. Según los expertos en misionología y eclesiología, se cree que en 30 y pico de años lo que los apóstoles conocían, lo que era el mundo, ya en su época, lo que ellos conocían, no sé hasta dónde llegaba el mundo, porque ellos quizás no conocían ni América, ni Estados Unidos, ni Argentina, pero en su época, lo que ellos conocían el mundo, ya todos estaban evangelizados. Y no tenían carro para moverse, no tenían avión para moverse, porque si ahora yo voy a predicar a Los Ángeles, yo tengo que sacar un pasaje de avión y ir para Los Ángeles a predicar. No tenían nada, contaban con el compromiso, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Y hoy Dios necesita un pueblo comprometido para poder derramar el Espíritu Santo para que salgan a impactar al mundo con el mensaje de Santo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que Dios los guarde. Es mi sincera oración. Amén.